En el libro de Apocalipsis, la tercera carta está dirigida a la iglesia de Pérgamo. Nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta ciudad fue edificada a lo alto de la montaña a 26 kilómetros del mar Egeo. A pesar de lo complejo del terreno, los ingeniosos arquitectos construyeron terrazas artificiales que permitieron el crecimiento de la ciudad y convirtieron a Pérgamo en una de las metrópolis más grandes del mundo antiguo. Durante el esplendor griego, esta ciudad fue famosa por su altar a Zeus, el templo a la diosa Atenas y por su imponente biblioteca, la cual fue la segunda más importante después de la Biblioteca de Alejandría. La primera comunidad cristiana de Pérgamo fue dirigida por Antipas, quien fue condenado a la hoguera durante el reinado de Nerón. A día de hoy, en la parte alta de la ciudad únicamente quedan ruinas, pero la parte llana sigue estando habitada y es ahí donde viven los 100.000 habitantes que conforman la actual ciudad de Pérgamo. Después de la guerra greco-turca, en 1921, los cristianos que vivían en esta región fueron expulsados y actualmente no hay ni un solo creyente originario de este lugar. Desde hace algunos meses hemos hecho varios viajes para orar y compartir el Evangelio, y Dios ha puesto en nuestro corazón orar y ayunar los días 1 de cada mes hasta que veamos una congregación levantarse aquí en Pérgamo. Y el día de hoy, pues tengo la oportunidad, mi nombre es Diego Villarreal, tengo la oportunidad y la bendición de compartir con todos ustedes la palabra de Dios que el Señor tiene para todos nosotros. Amén. Ya estamos aquí, ya llegamos, algunos son medios acalorados, no se preocupen, es un tiempecito que vamos a poder disfrutar, hay que disfrutar aquí los climas de Ensenada. Ahorita nos toca el calorcito, pues hay que disfrutarlo con mucho gusto. Estamos aquí para aprender, poder escuchar de la palabra de Dios y específicamente el día de hoy referente al mensaje a la iglesia de Pérgamo. Ya vimos también un video muy interesante, ¿no? En cuestiones históricas, culturales de esta iglesia o de esta ciudad que se encontraba en Pérgamo, que se llamaba Pérgamo porque estaba en lo alto, más de 300 metros en una montaña, y también tiene otro significado acerca de Pérgamo como un matrimonio mixto o una iglesia que estaba casada con el mundo, ¿sí? Y se habla acerca de Pérgamo, puede ser una iglesia también, pues una iglesia mundana. Entonces, la verdad yo les pido que abran su corazón, abran su mente, que el Señor pueda hablar a nuestras vidas esta mañana, esta tarde ya, que podamos aprender el día de hoy este mensaje, que si bien el Señor Jesús lo dejó acá para la iglesia de Pérgamo, pues también podamos extraer un mensaje para nuestras vidas, una aplicación práctica para nuestras vidas, ¿verdad? Como decíamos, Pérgamo pues es conocida hoy como Bergama, está ubicada en la actual Turquía y en el contexto religioso pues se habla acerca del símbolo de sanidad que era una serpiente del dios pagano Asclepio o Esculapio. Sí, entonces está muy interesante cómo ver que ese lugar era un centro de adoración a César y tiene mucha historia. Incluso se habla también, lo mencioné en el video, que tenía una biblioteca grandísima, más de creo 20,000 ejemplares. Después de la biblioteca de Alejandría, Pérgamo tenía la segunda biblioteca más grande de aquellos tiempos. Y es muy interesante cómo también en las Escrituras vamos a estar leyendo Apocalipsis. Sí, capítulo 2, versículo 12 al 17 va a ser nuestra base para esta mañana y vamos a ver cómo en tan solo 6 versículos el Señor puede hablar a nuestras vidas, podemos tener una enseñanza que nos puede traer a nuestras vidas. Y quien tiene apunte, por favor ahí, ponga ahí el mensaje a la iglesia de Pérgamo y quien trae su Biblia puede acompañarme leyendo en el capítulo 12. Que dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Número 3, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y versículo 17. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Ahí donde está, por favor, vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias porque has sido bueno. Tu misericordia y tu bondad es nueva cada mañana. Permítenos, Señor, aprender de este mensaje a la iglesia de Pérgamo, Señor, que podamos juntos escudriñar tu palabra, podamos aprender de ella, Señor, y hables a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor. Lo ponemos en tus manos, llevamos todo pensamiento a la obediencia de Cristo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, como introducción, en el capítulo 12, vamos a leerlo con un poquito más de pausa. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y bueno, la espada de 2 filos es una referencia a la palabra de Dios. Lo hemos visto en el libro de Hebreos, capítulo 4. Lo estuvimos estudiando hace un mes referente a la palabra de Dios. Quien tenga su Biblia me puede acompañar a Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13, que dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces todos creemos en eso, ¿eh? La palabra de Dios es viva, es eficaz, y es por medio de la palabra que usted y yo estamos siendo expuestos a la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y usted y yo hemos sido llamados a ser libres, pero tenemos que escudriñar de su palabra, tenemos que aprender de su palabra todos los días. Y esa palabra debemos de creer y confiar y tener fe que la palabra de Dios es viva, es eficaz y que penetra, dice, como una espada de 2 filos, ¿verdad? Y también aquí se ha compartido acerca de esa espada de 2 filos hace algunos domingos. También estábamos hablando acerca de ello. Entonces, el Señor quiere, sin duda, hablar al pueblo, o en su momento dejó esta carta para la iglesia de Pérgamo, pero hoy en día también está hablando a la iglesia de Cristo, a la iglesia en el mundo, a la iglesia en Ensenada, y por qué no, a la iglesia Vino Nuevo. Amén. El Señor vuelve a identificarse en el capítulo 1, versículo 16. Apocalipsis 1:16 dice: tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Entonces la palabra de Dios es la que sale de su boca, la que nos va a edificar y nos va a hablar. Y tal vez el día de hoy no sea un mensaje, es un mensaje duro, porque la iglesia de Pérgamo se conocía como la iglesia mundana porque había entre ellos ciertas doctrinas, incluso ciertas herejías que eran permeables dentro de la iglesia. Y el día de hoy vamos a estar revisando de una manera muy breve pero concisa por qué la iglesia en Pérgamo estaba batallando, había entre ellos esa situación. Aquí lo importante y lo interesante es que la palabra de Dios está aquí para hablar a nuestras vidas. Número 1, empieza con un elogio. Vamos al versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Vamos a dejarnos en esa primera parte del versículo 13.
En otras iglesias, cuando hablaba el mensaje, en el septo de Esmirna, Jesús dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras, amén. ¿Sí? Tal vez de mí o de alguien, o incluso de su cónyuge, o de sus hijos, o de sus hermanos, se puede esconder. Y tal vez no lo podemos ver lo que usted haga o lo que hace, ¿verdad? Pero el Señor conoce nuestras obras. Y es lo que está diciendo. Pero acá Él dice, sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás. El Señor sabe dónde estamos asentados, dónde estamos ubicados. Y eso me viene a pensar que usted y yo estamos en el mundo, amén, pero no somos del mundo, ¿sí? Y en este mundo está lleno de altares. Nuestra ciudad propia, por ejemplo, hay altares. Hay altar a Satanás en varios lugares, en varios puntos de nuestra ciudad. Y Dios está diciendo, yo conozco tus obras y conozco dónde moras. Entonces también el Señor conoce si tú eres un trabajador, si eres un empleado, si eres un estudiante. También el Señor conoce tus obras y también el Señor sabe lo difícil y las pruebas y las luchas que tú vives en tu trabajo, en tu escuela o aún en la casa cuando eres ama de casa, ¿sí? Entonces el Señor te dice que Él conoce tus obras y que Él sabe dónde moras. Aquí la situación para Pérgamo es que donde está el trono de Satanás. Pérgamo, pues había templos a César, había lugares de idolatría, había situaciones muy difíciles, pero aún así, en muchas situaciones, la parte B de este versículo dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Amados, donde mora Satanás, ahí donde hay altares, ahí donde está la situación difícil, dice que Pérgamo era el centro religioso pagano, como la adoración a César. Esclepio, el dios serpiente, era adorado ahí. Así que la ciudad podría ser descrita verdaderamente en donde reinaba Satanás, es decir, donde tiene su trono. No sé si han visto el báculo o la vara de Asclepio o Esculapio, ¿sí? Es una vara que usaban los romanos en los antiguos, un símbolo asociado con el dios griego y que curaba enfermos mediante la medicina. Hoy en día es un símbolo, es utilizado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la Asociación Americana de Médica y de Osteopatía, la Asociación Australiaca y Británica Médica y diversas facultades de medicina en todo el mundo. Es una vara con una serpiente enrollada. Pues de ahí parte cuando en Pérgamo pues había ese altar a Satanás y entre ellos había esa adoración pues para hacer culto y recibir sus curaciones o sus sanidades en enfermedades, ¿no? Entonces en ese lugar, amados, es donde los cristianos debemos de testificar. Y no suena muy bonito que digamos, porque cuando hablamos de cristianos pues todos pensamos que todo es bonito, ¿verdad? Todo es aleluya, amén, y nos gozamos, nos alegramos, pero no es cierto. Estamos en un mundo caído, amados, donde desafortunadamente, si usted sale de aquí, se va a encontrar con dificultades. En el trabajo, en la oficina, donde usted se desenvuelve, hay un lugar de tinieblas, amados. Entonces, en ese lugar es donde necesitamos hombres y mujeres que estemos testificando del amor de Dios. Y así fue la iglesia en Pérgamo. El video dice que, no sé qué tanto se ha editado ese video, de cuánto tiempo lo hayan sacado, pero dice que no hay un cristiano en Pérgamo actualmente. En Pérgamo está en Bengama, algo así leí, ¿no? En la actual Turquía. En Bergama está la actual Pérgamo, y dice que hoy en día, los primeros días del mes, oran para que se levante la iglesia en Pérgamo, porque no hay ningún cristiano. En Baja California, en Ensenada, pues gracias a Dios que en esta misma hora, en muchos puntos de nuestra ciudad, hay un cuerpo de Cristo que está alabando, está adorando y está escuchando la palabra de Dios, ¿sí o no?
Gracias a Dios que hay un cuerpo de Cristo, hay una iglesia que se está levantando, pero hay comunidades, o en ese caso Pérgamo hoy en día en Turquía, donde no hay un cristiano. ¿Sí? ¿Se imaginan cuando era un lugar donde estaba el trono de Satanás? Pero nosotros, la iglesia, somos el ejército que está para contrarrestar el mal. ¿Sí? Estamos levantándonos, estamos siendo luz en medio de la oscuridad. Y también lo vimos hace algunos meses acerca de cómo ser testigos. Si recordarán, testigos es la palabra martus, que es mártir, ¿verdad? Entonces, así por el testimonio de su vida, también la muerte de Antipas, testigo de Jesús, se convirtiéndose en un ejemplo para gran parte de los cristianos. Dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. En Apocalipsis 1:5 habla que Jesús es el testigo fiel, y Antipas fue uno que siguió el ejemplo de Jesús y permaneció fiel hasta la muerte. Por eso es que dice, Antipas, mi testigo fiel. Entonces, hoy en día, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Vino Nuevo, es que necesitamos también muchos Antipas, muchos testigos fieles, que mantengamos su palabra, sí, que nos mantengamos firmes, aún viviendo y morando en medio del trono de Satanás. Escucha fuerte, pero usted que vive todos los días, tal vez la presión, tal vez la oposición, ¿sí? de ser la luz en un lugar donde tal vez no haya muchos cristianos o no puedan entender, no puedan estar en ese mismo sentir del Espíritu. El Señor también hoy nos anima. El ser testigos del pueblo de Dios a lo largo de nuestras vidas, hablar de Él, aún nos rechacen, ser fiel aunque no tengamos, o más bien no neguemos nuestra fe, ¿verdad? Porque hoy en día los tiempos son difíciles y hay de aquel que niegue la fe de Jesús, ¿sí? Porque las presiones, porque las dificultades de la vida nos están llevando y nos están orillando. Aún seamos aislados, tendremos una recompensa con Él, porque Jesús ya lo hizo, amados, ¿sí? Él murió y fue rechazado hasta la muerte. Sí, ahora la iglesia en Pérgamo, ahora la iglesia en Ensenada tiene que ser luz y dar testimonio y testificar. Amén. ¿Están conmigo? Ya se durmieron. No se van a dormir porque. Entonces, ese es el mensaje, amados. Efectivamente, que ustedes y yo seamos testimonio en medio de la oscuridad. Y Jesús conoce nuestras circunstancias, las dificultades que usted pueda decir, pero hermano, es que yo tengo mucha presión en mi trabajo, yo tengo muchos problemas en donde yo laboro. Bueno, es parte, amados, de estar firmes y dar testimonio, dar testimonio de un carácter conforme a Cristo. Las Escrituras nos dicen en 1 Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13, amados. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Amén. El Señor conoce las circunstancias que estamos viviendo, amados. El Señor nos ha preparado y está levantando un ejército, pero tenemos que ser fieles bajo la persecución. Es uno de los mensajes claves en todo el libro de Apocalipsis. Después de morir Jesús vivió una vida nueva, ¿sí? Entonces necesitamos recordar que cualquiera sea nuestras circunstancias, cualquiera sea nuestra prueba y nuestra lucha, ustedes y yo podemos resistir, ¿sí? A esa tentación, ¿sí? Y salir victoriosos para poder soportar esa tentación. En Apocalipsis encontramos a aquellos que murieron por la causa de la palabra de Dios, amados, y del testimonio de Jesús. Pero están vivos en el cielo y vivirán por la eternidad de tomar las aguas de la vida. Así como la muerte de Cristo trae muchos hijos a la gloria, así la muerte de los mártires es parte necesaria del plan de Dios para este mundo, amados. Y dice, los mártires son el semillero de la iglesia. Gracias a que muchos hombres y mujeres murieron,
siguiendo a Jesús, tal vez usted y yo estamos disfrutando el día de hoy el conocer, el escuchar, el tener esa Biblia, ¿sí? El poder ser edificados, porque hubo mártires hace muchos años que siguieron y decidieron seguir a Jesús. Amén. Entonces, estos mártires, tal vez vamos a llegar a estos tiempos donde la opresión del mundo está llevando a que nuevamente tengamos mártires, personas que tengan que morir, ¿sí? Por dar su testimonio, hombres y mujeres que resulten, ¿sí? El fruto del arrepentimiento, que nuestras vidas se entreguen por testimonio y otros vengan a ese arrepentimiento. Amén. La reprimenda, amado. Vamos al versículo 14. Versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba en Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amados, mientras la iglesia se enfrenta a la amenaza externa de la persecución, no trabaja con la amenaza que está dentro de la iglesia. Y debemos de pedir al Señor también dirección. Debemos de estar alerta de los últimos tiempos y cómo el mundo cada vez está atacando a la iglesia, a la institución como iglesia. Pero también este mensaje en ese versículo 14 nos deja claro que Satanás también tiene estrategias específicas para la iglesia, y que esas estrategias, así como hablan aquí, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ellos habían sido infiltrados por los siervos de Satanás que introducen herejías destructivas, amados. En el libro de Apocalipsis es una gran parte sobre los enemigos externos de la iglesia. Sin embargo, no podemos olvidar a los falsos profetas que están dentro de la iglesia, amados. La palabra de Dios nos advierte acerca de los falsos profetas. Pedro, Jesús, Juan nos previenen. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 15. Quien tiene notas o si no puede seguirme. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Debemos de guardarnos como iglesia de esos falsos profetas, amados. Mateo 24 también anoten: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, aquí donde usted y yo debemos de ponernos alerta. Es aquí donde usted y yo debemos de analizar y pedir al Señor dirección para detectar, sobre todo hoy en día con las redes sociales, que con un clic usted puede consultar o puede revisar o ver muchas predicaciones, ¿sí? Pero, amados, tengan el cuidado de analizar y tener cuidado cuando pudiesen introducir herejías destructivas. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, pero habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Entonces, amados, debemos estar muy cuidadosos en que también dentro de la iglesia, también, si bien es cierto, usted tiene la libertad de consultar otras enseñanzas, tenga mucho cuidado. Tengan mucho cuidado de aceptar o recibir. Pérgamo era una iglesia mundana que permitían, en ese caso, en el versículo habla acerca de que retienen la doctrina de Balaam, que eran las inmoralidades sexuales, amados, la fornicación, ¿sí? Y no puede ser posible que aún hoy en día
aquellos que nos llamamos cristianos, aquellos que somos seguidores de Jesús, estemos permitiendo, ¿sí? Tal vez usted dice, pues yo no practico, no hago esas cosas, pero a veces en pensamiento o en obra, ahora con el teléfono inteligente, ¿verdad? En un segundo, en un clic, usted puede estar cayendo, amados, en eso, ¿sí? Estas doctrinas de Balaam que favorecían la idolatría también, amados. Y el último versículo, 1 de Juan 4:1, dice: amaos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y usted y yo debemos de medir, de pesar, de probar los espíritus si son de Dios. Usted pídele al Señor: Señor, ¿tú me estás hablando a mí esta mañana? ¿Tú quieres enseñarme algo? ¿Sí? Porque si vienen los falsos profetas y usted le va a decir: no, pues a ver quién trae tal cantidad de dinero, échela para acá, ¿verdad? Y vamos a empezar a hacer doctrina de otras cosas que el Señor no quiere. Y es donde la iglesia, así como la iglesia en Pérgamo, así nosotros debemos estar alertas, amados. En las cartas de las 7 iglesias que Jesús está purificando a su iglesia para que pueda enfrentar la persecución venidera. Que usted y yo estemos listos para los últimos tiempos, amados. La iglesia no es venir, amados, a jugar a la iglesita. No es venir a pasar un buen tiempo. Gracias a Dios que lo disfrutamos. Pero aquí estamos hablando que somos un ejército del Señor. Que estamos espiritualmente capacitándonos constantemente. Pero no es un club social. Temo decirle, tal vez, o decepcionarlo, que no, la vida del cristiano no es bonita. No todo es flor de rosa, como dicen. ¿Sí? Color de rosa, ¿verdad? Todo, no, amados, es prueba, es lucha, pero también es un crecimiento espiritual, es un confiar y un creer en la palabra de Dios constante, una dependencia de Dios, amados. Y es lo que Jesús quiere. Una de las contaminaciones era la doctrina de Balaam, que introdujo al pueblo de Dios a que cometiera inmoralidad sexual y se inclinara y transgrediera físicamente con el mundo, amados. Si usted es un seguidor de Cristo, usted analice en casa qué objetos tiene. O todavía practica, consulta ¿cómo se llaman? Los horóscopos. O traen ahí todavía una para la buena suerte, o una piedrita para esto, o una piedrita para aquello. Porque la iglesia de Pérgamo así era una iglesia mundana, amados. Y no podemos permitir, si queremos tener una santidad con el Señor, usted debe de pedir al Señor dirección y que le redarguye en su corazón para ver en casa si nos regalaron un objeto, una imagen, que después usted puede ver qué trasfondo puede tener. O nuestras amadas mujeres que a veces muy lindamente ellas se ponen cositas, ¿verdad? Y a veces tenemos que analizar que mucha gente los usa para la energía y otras cuantas cosas, amados. Eso nos está llevando a la idolatría, amados. ¿Sí? Hay cristianos todavía que están consultando, que están preguntando, que están consultando otras cosas que no es la palabra de Dios, amados. ¿Y qué creen, amados? Este pasaje se menciona a los ídolos, porque Dios quiere purificar a su iglesia de cualquier cosa que parezca a la idolatría, que es el pecado fundamental de aquellos que más adelante en el libro adoran a bestias y a imágenes. Y como un comentario, yo he trabajado con gente indígena y muchos de ellos a veces cuando conocen al Señor, ellos se apropian tal vez del léxico que usamos en el cristianismo, hermano, pastor y hola, ¿verdad? Pero visitas sus casas y te das cuenta que aún todavía tienen altares o que todavía tienen la velita, ¿verdad? Entonces el Señor necesita hacer la obra en sus vidas, amados. Yo no conozco su casa de muchos de ustedes, pero usted debe analizar y pensar, amados, que realmente en el cristianismo el seguir a Jesús implica dejar toda idolatría, amados. Porque el Señor es celoso. Leamos en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 5. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Amados, ustedes y yo como iglesia debemos de estar muy sutilmente, estar revisando y checando dónde el diablo se quiere meter. No podemos permitir entre nosotros las inmoralidades sexuales, amados. Debemos de arrepentirnos y pedirles al Señor. ¿Sí? Hoy en día la pornografía en las redes sociales, en los medios de comunicación está así. Amado, debemos de pedirles al Señor perdón. Debemos de arrepentirnos, bloquear. Ya hay opciones, busque, pregunte para bloquear personas que están produciendo o que están subiendo esas imágenes que nos son de piedra de tropiezo, que nos distraen. Pero no podemos permitir una iglesia pagana. No podemos estar permitiendo que entre nosotros se practiquen ciertas cosas que al Señor no le agradan, amados. Y ese era el caso de la iglesia en Pérgamo. Si bien era difícil porque estaba en medio del trono de Satanás, hoy en día así estamos. La iglesia todos los días, nuestros jóvenes, nuestros niños van a la escuela y se enfrentan a un contexto bien duro, bien diferente, bien escarboso. ¿Sí? Pero es cuando nosotros debemos de levantarnos para que ellos puedan estar firmes y dar testimonio del amor de Jesús. Amén. Entonces, una aplicación a la iglesia moderna también está saturada de profetas falsos. Métase a YouTube, ¿sí? Métase a redes sociales y va a encontrar una serie de falsos profetas y llevan a su pueblo a la forma moderna de la idolatría. Y voy a mencionarles 4 cosas nada más que yo detecto que están siendo falsos profetas. Número 1, todo aquel que predique en el nombre de Dios que la iglesia debe servirse de los demás es falso profeta, amados, y está idolatrando a la iglesia. Jesús vino con el mensaje de servir y no ser servidos. Dios no nos mandó a hacer iglesias ni edificios, amados. ¿Sí? No hemos sido llamados a predicar de su amor, de servir y no ser servidos. Entonces, si usted encuentra un predicador que hable de esto, amados, es falso profeta. Número 2, todo aquel que predique que hay que adorar ídolos mudos es falso profeta. Amados, Dios es espíritu y Él se le adora en espíritu y en verdad. No puede ser posible que todavía hoy en día nos estén vendiendo el agua, la varita de no sé dónde de Israel, y todos estamos ahí, el manto y no sé cuánto, creyendo que eso nos va, amados, son falsos profetas. 3, todo aquel que predica que el propósito de Dios para su iglesia en la tierra es la prosperidad financiera. Amados, es falso profeta y está idolatrando al dinero, amados. La avaricia y el amor al dinero es una de las peores formas de idolatría. Y número 4, amados, todo aquel que predica que el cristiano debe centrarse en sí mismo y en su propia prosperidad es falso profeta y está idolatrando el ego. Dios es amor y el amor divino se centra en dar y no en recibir. El egoísmo o el centrarse en uno mismo es precisamente lo opuesto al amor divino, el amor ágape, que es dar incondicionalmente sin esperar nada a cambio, amados. ¿Están conmigo? Entonces la inmoralidad sexual, la idolatría y todas las cosas materiales son particularmente mundanas, amados. Todas ellas involucran transgredir con el mundo. La iglesia debe ser santa y separada del mundo, amados. En el mundo, pero no del mundo. Amén. Otra reprimenda, y vamos al versículo 15, amados. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. En Pérgamo, amados, tenían a los nicolaitas y les permitían permanecer ahí. Por tanto, ellos estaban permitiendo transigir con el mundo. Esta herejía era una con la que el pueblo de Dios era tentado a lo largo de la historia de la iglesia. No es nada nuevo, ¿sí? Ellos permitían adorar a otros dioses,
La falsa enseñanza es una de las principales armas de Satanás contra la iglesia, amados. Satanás quiere distraernos a la iglesia. Nos quiere tener adormecidos mientras Satanás está haciendo la obra. ¿Sí? Pero mayor es el que está en nosotros, amén. Mayor es el que está en nosotros. Pero no tenemos que estar dormidos. Debemos estar atentos, despiertos de los momentos y los tiempos que estamos viviendo en el mundo. No somos del mundo, pero debemos de ser luz aquí, amados. Prepararnos para la segunda venida. Astutamente Él sabe que no puede destruir a la iglesia desde afuera. Entonces, ¿qué creen? Va a buscar distraerla, destruirla desde adentro. Por eso, ahora cada quien abre su iglesia. Por eso ahora vemos iglesias nacientes, pero así como crecen, así como se abren, se están cerrando. O estamos siguiendo ahora para ser un pastor o una persona líder, pues ahora tienes que ser influencer, tienes que tener miles de seguidores. Pareciera que eso fuera. Ese es el mensaje en el mundo o en el mundo cristiano que se está enviando, amados. Y no es cierto, Jesús no nos mandó a ser famosos. Tal vez no vayamos a tener muchos seguidores por seguir la palabra de Dios. Pero tenemos que buscar la sana doctrina, amados. Y esa doctrina que tenían los nicolaitas, amados, ¿sí? Dice que tengamos mucho cuidado. En el caso de la iglesia de Corinto, que estaba en la provincia de Acaya, hoy Grecia, Pablo habla a los siervos de Satanás simulando ser apóstoles de Cristo. Y lean conmigo en 2 de Corintios, versículo 11, capítulo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrazó como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Duro, hermanos. Duro reconocer que a veces en la propia iglesia estamos siendo piedra de tropiezo. Es duro saber que dentro de la propia iglesia Satanás se ha metido, amados. Y que usted y yo debemos estar preparados para balancear y escuchar y entender y pesar el espíritu. Si es el espíritu de Dios o son mis emociones. O quiero manipular. O quiero sacar un beneficio. ¿Están conmigo? Debemos de estar preparados porque la iglesia de Pérgamo, entre ellos había doctrina falsa, había adoración a ídolos e incluso permitían o autorizaban de una manera las inmoralidades sexuales, amados. ¿Ustedes creen? Los apóstoles siempre estaban preocupados por la influencia del mundo y del diablo dentro de la iglesia. Juan cuidaba a sus iglesias de esta amenaza y Pablo también lo hace, amados. Hoy en día tenemos que estar atentos también, pues el mismo diablo que tentaba a las iglesias de entonces es el que amenaza el día de hoy y usa las mismas herramientas que le ha dado tanto éxito a lo largo de la historia. El egoísmo, la idolatría y la vanagloria, el culto al yo, ¿verdad? Pareciera que ahora las iglesias son cultos al ministro, al pastor, ¿verdad? Pero amados, aquí no estamos para venir a dar flores a un pastor o a un ministro. ¿Sí? Venimos a glorificar el nombre del Señor. Venimos a alabar el nombre de Dios. Eso es lo que el Señor nos ha mandado. Que Dios nos libre el día que estemos adorando a un líder, a un pastor, amados. ¿Sí? Porque entonces nos haremos desviados. ¿Sí? Por eso es que debemos de pesar los corazones. Por eso es que podemos pedirle dirección al Señor. Por eso es que se le instruye a usted, que usted analice, apunte, lleve notas. Si tiene alguna duda, acérquese con los pastores, con los colaboradores, quienes compartimos. Tenemos esa responsabilidad, amados. Tal vez no lo sabemos todos. Y en ocasiones yo me siento chiquito y digo, ay Señor, pues en tu nombre, ¿verdad? Pero con temor y temblor lo digo. Lo hago con todo mi corazón para edificar y bendecir a la iglesia. Pero ustedes son quienes deben de analizar la palabra. Amén. La advertencia, amados, versículo 16.
Ya estamos terminando, no se vayan a dormir. Versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, amados. Cristo primero nos ordena que nos arrepientamos, ¿sí o no? Se le dice a toda la iglesia por permitir el pecado dentro y en particular a aquellos que lo han cometido. Yo no sé cuál sea tu condición esta mañana o este día. Yo no sé si ayer, antier, pecaste o le fallaste a Dios. Pero hoy te invita el Señor a arrepentirte. El Señor te invita a que nos pongamos en cuenta. Yo soy el primero en ponerme a cuenta con el Señor, en arrepentirme, en pedir perdón al Señor si le hemos fallado en palabra, obra o pensamiento. Proverbios 14:9 dice: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Y yo creo que aquí hay hombres y mujeres que tienen buena voluntad para ponerse en las manos de Dios. Me gusta otra traducción, vamos a ver la traducción nueva traducción viviente. Dice: los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación. Usted y yo, amados, tenemos que reconocer. Yo reconozco que estoy, tal vez, que moro en el trono de Satanás, porque es áspero tal vez el lugar donde yo me desenvuelvo, porque hay altares tal vez, porque hay una lucha espiritual, y aún así debemos de mantenernos firmes, mantener nuestra fe. Pero hoy el Señor dice que reconozcamos, que busquemos la reconciliación. Hay que recordar que siempre en las Escrituras el arrepentimiento precede al perdón, amados. El camino del perdón siempre pasa por el camino del arrepentimiento. Y si usted quiere recibir perdón del Señor, usted necesita dar el primer paso, que se llama arrepentimiento. Y tal vez usted y yo debemos de analizar si hemos hecho tal vez doctrina de una herejía, o que tal vez he sido idólatra, lo decían la otra vez, ¿no? A un carro, a unas cosas, al dinero, a cualquier cosa he sido idólatra tal vez. O tal vez le he fallado al Señor. Tal vez he cometido una inmoralidad sexual, como lo habla a la iglesia de Pérgamo. Y tengo que arrepentirme y pedirle perdón al Señor. Pero usted y yo tenemos que pedir primero, arrepentirnos primero para recibir el perdón. ¿Están conmigo? Pero si no lo hacen, entonces Él luchará contra ellos. Es decir, contra los que sostienen la enseñanza de los nicolaitas. Y usará como arma la palabra de Dios. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento, que todos logremos tener salvación, amados. Y no permitamos que las doctrinas de los nicolaitas, sino más bien que lleguemos al arrepentimiento. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y ahí será la palabra de Dios la que va a juzgar. La palabra de Dios quien va a pesar nuestros corazones y nuestras obras. Amén. Y último, amados, para terminar, el reto, versículo 17. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciera, diga conmigo, al que venciera. Amén. El Señor dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en las piedrecitas escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sí recordarán acerca del maná? Cuando los israelitas no tenían comida en el desierto, Dios les dio a comer maná del cielo. Cuando ya no fue necesario, su recuerdo no se desvaneció, sino guardaron en un cacharro lleno de maná, se puso en el arca y se dejó ahí en la presencia de Dios en el lugar santísimo del tabernáculo y luego del templo. Y ese fue el significado, el recuerdo del maná. Comer el maná escondidos, amados, para un cristiano es entrar en la bendición del nuevo mundo que surgirá cuando viene el reino de Dios. Usted y yo vamos a comer del maná del cielo. Vaya conmigo a Juan 6, versículos 57 y 58.
Aquí Jesús refiere el verdadero alimento espiritual que es Cristo. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente, amados. Todo lo contrario a lo que el alimento ofrecido a los ídolos acabamos de ver ahorita, ¿sí? Pérgamo tenía la tentación de comer alimento contaminado que había sido sacrificado a ídolos paganos. Jesús afirma que el que vencía esta tentación tendría o podía comer el alimento sagrado del cielo, que es Cristo. Qué bonito que usted y yo podamos comer del maná del cielo, pero eso solamente si venciéremos, amados. Y esto es una carrera, esto es una lucha constante a la tentación, a decir no más al pecado, a ponernos a cuentas todos los días si yo le he fallado al Señor o si estoy luchando con algo. En relación al nombre de la piedra blanca que menciona, eso podría hacer referencia a que en las cortes antiguas usaban piedras blancas y piedras negras para registrar los veredictos de los jueces. Negro para la condenación y blanco para la absolución. Eso significa que el cristiano es absuelto a los ojos de Dios por las obras de Jesucristo. El recibir esa piedrita blanca, amados, ¿sí? Es que somos perdonados en Él. Usted lleve su piedrita el día de hoy, lleve su piedrita, lleve el perdón del Señor, que lo que usted cometió el error ayer, hoy en la mañana, cualquiera sea su condición, cualquiera sea nuestro pecado, el Señor nos da esa piedrita blanca. Y no solamente eso, amados. Isaías dijo que Dios le daría a su pueblo un nuevo nombre. Isaías 62:2. Entonces verán los gentiles tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. ¿Imaginan? ¿Cómo nos llamaremos allá en el cielo? ¿Verdad? Ya todavía no vamos a tener el mismo nombre, porque el Señor nos va a cambiar el nombre. Y no es una canción, ¿eh? Además de un nuevo nombre, en Apocalipsis hay referencia de una nueva Jerusalén, de una nueva canción, de un nuevo cielo y una nueva tierra, amados. Dios dice, estoy haciendo todo nuevo. Apocalipsis 21:5, nuestra última cita de hoy. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo, amados. Cualquiera sea tu condición y tu pecado, cualquiera sea tu lucha, no hay condenación, amados. El Señor ha prometido estar con su pueblo, porque el Señor ha hecho cosas nuevas. Todas las cosas las ha hecho nuevas. Así que el día de hoy tienes nuevo cónyuge, tienes nuevos hijos, ¿sí? Porque el Señor, velo como que lo haya hecho nuevo. Tienes nuevas relaciones. Hoy el Señor restaura relaciones. Hoy el Señor perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Váyase con su piedrita blanca. Lleve su piedrita blanca confiando y creyendo que el Señor nos ha perdonado, amados. Amén. Y el Señor nos ha hecho todas las cosas nuevas. Amén. Ahí donde está, por favor, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor. Gracias porque has sido bueno, Señor, porque nos dejas una gran enseñanza con esta iglesia Pérgamo, Señor. Si bien una iglesia apegada o tal vez mundana, Señor, con tantas cosas, estando aún en el trono de Satanás, Señor. Pero hoy, Señor, te damos gracias porque podemos ser testigos de mantener tu palabra, de ser fiel a tu fe, Señor. Mantenernos en ti, creyendo y confiando, Señor, que tú perdonas cualquiera sea nuestra condición de pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, ministra nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque has sido bueno. Porque hoy haces todas las cosas nuevas en nuestras vidas. Te bendecimos
Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén